Y vamos a Perdón, compartir. Sí, ¿alguno tiene alguna pregunta, duda, cuestión o estamos bien? ¿alguna duda Bien, dale, existencial? dale. Si Dios Vamos, existe, ¿para qué estamos en la vamos. Tierra? A ver, me avisan cuando... Ahí se ve. Se Ah, ve. perfecto. Vamos a sacar esto. A ver si puedo sacar esta barrita que me molesta. Ahí. Bien. Bueno, estábamos entonces viendo Pestle, el análisis Pestle, que era, recordamos, una herramienta que se utiliza, una de las tantas herramientas que se utiliza en el planeamiento estratégico para hacer un análisis del entorno, donde nuestro negocio o nuestra empresa va, digamos, a trabajar. Y en esos entornos o en el entorno que nosotros vamos a analizar, hay diferentes factores o se dividen diferentes factores que los fuimos viendo y discutiendo, digamos, en las cosas que hay que tener en cuenta. Este análisis, siempre recuerden, es una herramienta más que se utiliza para que ustedes puedan analizar cuál es la situación general de diferentes factores en la cual la empresa se va a desarrollar o el negocio que ustedes quieren crear se va a desarrollar para así detectar eh, impactos positivos, impactos negativos y eventualmente en esos impactos, por ejemplo, negativos, poder armar un plan de acción para mitigar riesgos, para mitigar un poco ese impacto negativo y eventualmente en las cuestiones de factores que son con impacto positivo, poder aprovecharlos de alguna manera como para, digamos, generar, digamos, un círculo virtuoso en ese caso. Y en algunos casos, si ustedes detectan factores que tienen un impacto nulo, nada, simplemente también mencionarlo porque tal vez no le afecte a su negocio en particular. El último factor que habíamos visto la clase pasada era el de factor económico. A ver si acá esto me responde. Sí, ahí está. Otro de los factores que se analiza, digamos, en PESLE es el factor social. ¿Y por qué es importante, digamos, el factor social? Porque obviamente cuando existen cambios culturales o cambios, digamos, demográficos en el entorno donde yo voy a desarrollar la empresa, eso puede de alguna manera impactar en nuestra operatoria. Y en esa operatoria es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta esos cambios que van ocurriendo para, digamos, estar advertidos de qué es lo que puede estar pasando o qué es lo que está pasando culturalmente o demográficamente y cómo eso puede afectar a nuestra operación. Estos cambios, digamos, obviamente hay muchos cambios sociales que se pueden dar, pero uno de los típicos cambios son los patrones de consumo, digamos que las preferencias de los consumidores pueden cambiar. De repente el producto que nosotros vendemos eh, supónganse, para dar ejemplos, digamos, extremos, somos un negocio que fabrica cigarrillos y detectamos en nuestro análisis PESTLE que la sociedad donde nosotros vamos a desarrollar nuestro negocio, el consumo de cigarrillos baja o hay una tendencia a dejar de fumar porque, bueno, hay un mayor apoyo a la vida sana, a la cuestión de que no haya humo y cuestiones por el estilo, o prevenir enfermedades, entonces significa que nuestro negocio en ese ambiente, en ese sector, en ese lugar donde nosotros estamos pensando, en esa región, en ese país donde estamos pensando desarrollarlo, no es el correcto, digamos, o eventualmente podríamos tener problemas porque el patrón de consumo de cigarrillos o de fumar en esa región está visto negativamente. Entonces ahí tendríamos un impacto negativo. Ese es el tipo de análisis a lo que estamos tratando de llevar con esta herramienta. Empezar a analizar esos pequeños detalles. Por ejemplo, hay países donde las regulaciones o los reglamentos que tienen que ver con el tabaco son mucho más laxos que en otros países como, bueno, en Argentina o en nuestra región de Latinoamérica es bastante avanzada. Pero, por ejemplo, hay países de Europa que todavía el tabaco está súper bien visto y se consume muchísimo.
se consume dentro de bares, adentro de ambientes cerrados que yo viví un tiempo afuera y a mí me llamaba la atención de repente nosotros que ya estamos acostumbrados que acá en lugares cerrados no se fuma, ahí se fumaba. Entonces ahí había esas sociedades justamente tienen, digamos, eh, como una cuestión en el cual si analizamos que nosotros estamos en el negocio del cigarrillo, nos convendría poner un negocio en ese tipo de países y no en Argentina, por ejemplo, donde el tabaco está mal, está un poco más mal visto, digamos. Esa es un poco la, 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 la cuestión que tiene de utilizar esta herramienta para hacer este tipo de análisis, este tipo de pensamientos, básicamente. Y bueno, acá también un poco de qué otros aspectos cubren, digamos, estos factores sociales, digamos, tiene que ver con la cultura, la religión, las creencias, las costumbres, las preferencias que tenga, digamos, esa región donde nosotros estamos, o ese país, o esa ciudad donde estamos implementando nuestro negocio. Después, factores tecnológicos, que es otro de los factores que nosotros tenemos en este análisis PESTLE y para nuestro caso, digamos, de negocios digitales, diríamos que es el factor fundamental que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque el entorno digital es lo que va a marcar básicamente las herramientas que nosotros tengamos, la evolución de las herramientas, la tecnología, la evolución de la tecnología, el hecho de, digamos, de los cambios tecnológicos son los factores que tenemos que estar pendientes constantemente para saber, digamos, que nuestro negocio esté, digamos, en el paradigma de la novedad y no se vaya quedando atrasado. Entonces, sí es uno de los factores más importantes para nuestros negocios digitales, para justamente no perder competitividad o no perder, digamos, la innovación, básicamente. Entonces, esto es como un poco lo que les explicaba, digamos, la tecnología constantemente evoluciona y nosotros como negocio tenemos que estar pendiente y atento, digamos, a estas nuevas tendencias para mantenernos competitivos y no morir en el intento. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, la irrupción de la IA, la inteligencia artificial, es una de las cosas que más estuvo pasando en estos últimos tiempos y como nosotros, como negocio digital, tenemos que estar pensando cómo la inteligencia artificial puede, digamos, afectarnos o impactarnos como negocio o eventualmente cómo podemos aprovechar una solución de IA para nuestro negocio y potenciarlo. De repente, si nuestro negocio tiene que tener una atención al cliente, podríamos como utilizar la IA para mejorar nuestra llegada o nuestro customer care, digamos, nuestra atención al cliente de una manera que sea mucho más dinámica, 24/7, donde no tengamos que tener call centers gigantescos y cosas por el estilo. Bueno, ese tipo de análisis es el que se hace cuando uno está, digamos, analizando qué factores tecnológicos afectarían a nuestro negocio y eventualmente es el factor que como negocio digital nosotros tendríamos que estar eh, completamente, digamos, como haciéndolo repetitivamente, porque justamente la evolución tecnológica es lo que más cambia en estos tiempos. Después, y este es un factor que se agregó, digamos, a lo último, por decirlo de una forma, o en los últimos tiempos, que es el factor ecológico o ambiental eh, en el análisis. ¿Por qué? Porque el factor ecológico en muchas sociedades, este está como un poco atado a los factores sociales, en muchas sociedades es uno de los factores también súper importantes. Entonces, es un factor que nosotros tenemos que analizar, que eventualmente tenemos que tener en cuenta en cómo nuestro negocio o nuestra empresa va a afectar al medio ambiente o a los recursos naturales. Si, por ejemplo, volviendo a los ejemplos extremos, nuestro negocio es un negocio de minería, nosotros sí tenemos que tener en cuenta, como les creo que les daba el ejemplo en el caso de las leyes. Si vamos a posicionarnos o vamos a instalarnos en una provincia, uno de los factores que tenemos que ver es el legislativo, digamos, el de leyes, y ver si hay leyes que estén en contra de la explotación minera, porque ahí vamos a tener un stopper, digamos, un parate importante en poder desarrollarnos en esa provincia. Pero también, si por ejemplo hay leyes a favor, una de las cosas que hay que tener en cuenta es cómo
cómo, digamos, los grupos medioambientales o las organizaciones sin fines de lucro que lidian con todo lo que tenga que ver con los factores medioambientales pueden llegar a afectarnos, porque si de repente en una provincia hay una ley que es a favor de la minería, pero tenemos grupos medioambientales que son muy fuertes y que trabajan constantemente con el tema de no dejar instalar empresas mineras, vamos a tener como a un grupo de gente o una sociedad en contra para instalar nuestro negocio. Entonces, ese sí es un factor que nos va a afectar directamente. Por eso, volvemos a la base, es entender, digamos, tomarnos, digamos, este tiempo de ir analizando los diferentes factores y ver cómo nos afectan al negocio que nosotros queremos desarrollar. Hay algo, hablando de este tema de factores, y les hago ahí un paréntesis solamente como para que lo tengan en cuenta, no sé si vieron que ahora es muy común que, porque ChatGPT dio como un upgrade donde pueden hacer, cargando una foto, se les hace un dibujito, ¿no? De esa foto, que está en todas partes. Yo lo vi ahora en Instagram, en todas partes están esas fotitos. Pero hay algo que, por ejemplo, no se está teniendo en cuenta, que es algo interesante, que a mí me gusta también ver la otra cara de lo que es la inteligencia artificial, es que por cada dibujito que hace el ChatGPT o la herramienta de IA que genera estos dibujitos, se gasta 1 litro de agua. Entonces creo que ya hay algo así como 200 millones de dibujitos dando vueltas por las redes, por lo cual se consumieron 200 millones de litros de agua potable para poder hacer esos dibujitos muy lindos que vemos en las diferentes redes sociales. Lo que nos hace pensar, o por lo menos a los que tenemos una cierta conciencia ecológica, es decir, ¿qué uso le estamos dando a la inteligencia artificial que es tan banal que gastamos recursos naturales simplemente para hacer un dibujito? Entonces, yo no es que soy un contra de todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, me parece fantástico, es más, yo la utilizo también, pero creo que hay que también tomar un poco de conciencia y decir, bueno, qué estamos haciendo, digamos? O sea, o en qué la estamos utilizando y en qué se están gastando los recursos naturales. Para hacer un dibujito, la verdad que no sé si vale la pena gastar 1 litro de agua potable para eso. Sí, tenemos ahí a Gustavo. Te hago una pregunta, porque Yepe. eso lo vi bastante esa discusión. Dijeron uno, dijeron tres, dijeron Sí, sí, siete. bueno, un La verdad ejemplo. no me puse a evaluar realmente, pero ¿qué? ¿El resto del tiempo no? El resto del tiempo No, también. En realidad, claro, cada prompt que vos ahí lanzás está. al Y más, ChatGPT está haciendo un consumo de recursos. entonces para eso Entonces, empezamos a usar a los chinos, que usan menos bueno, recursos. exacto. Por eso Pero también empieza una un de las dilema, sí, hay un dilema súper interesante, que hay digamos, que resolver, sí, que hay el que verdadero impacto. exactamente, que tiene, si te pones a pensar, también pasa con lo que es la minería de Bitcoin o la minería de criptomonedas, para hacerlo general. Sí, sí, pasó de una tecnología a La la mine, otra que es más exacto, eficiente y menos consumo. la minería, digamos, de criptomonedas era muy ineficiente al inicio y consumía muchos recursos para minar. Entonces tuvieron, y en algún punto tuvieron como una crítica muy fuerte que les pegó, en realidad a nivel mercado, tuvieron como una baja muy importante porque justamente se revelaron, digamos, los consumos que llevaba a minar, digamos, una cripto y tuvieron que generar, digamos, y cambiar. Fíjate que ahí tuvieron un factor ecológico que tal vez no se pensó al inicio, pero que sí los impactó. Y entonces tuvieron que empezar a generar maneras mucho más eficientes para poder minar, para que el negocio siga su curso. Porque si no, se iban a ver, digamos, expuestos o en alguna medida Igual me parece que Sí, está bueno el tema, lo que pasa es que esto va mucho más allá de... O sea, me parece que es más sensacionalismo que otra cosa la noticia. Claro, porque el proceso sigue consumiendo estos litros de Porque agua es de exacto. enfriamiento un tema y de hoy saltó reflexión. por el tema de las imágenes, porque se Sí. hizo hipermasivo. Por eso hay que verlo, pero digo, Y que impacta también, ¿eh? independientemente, Porque eso te Pero por cuesta que eso, se te caiga estos 15 por digo, igual ciento para son no el precio ejemplos de generar las acciones, ¿eh? extremos. Mm, Sí, sí, pero eso te baja el discusión, precio de las acciones en 5 para exacto. no minutos. generar, para no generar discusión sobre ese tema que no es el central, ¿no? Porque estamos hablando de Pestel, no estamos hablando Sí, de sí, cuánta agua se necesita. para- Igual yo creo que hay mucho de sensacionalismo, pero bueno, nada, o sea,
es independiente de las imágenes. Si se consume para refrigerar. Exacto. Sí, sí, se consume por cada prompt que uno hace, sea cual sea, digamos, sea Ni imagen, o sea, siquiera por eso, ni siquiera por eso. Se consume porque hay un servidor que está necesitando ser prendido. refrigerado. Sí, Nada. sí, exacto. No es ni por prom ni por nada, porque el equipo necesita refrigerarse, nada más. Así que bueno, pero nada, ese era un ejemplo extremo que solamente venía a colación, digamos, de que es un factor ecológico en el análisis PC, que hay que analizarlo porque eventualmente es un impacto que nosotros podemos tener en nuestro negocio. Y es un impacto que hay que tener en cuenta para justamente reducir ese impacto y eventualmente, digamos, tomar medidas de mitigación y cosas por el estilo para que nuestro negocio siga floreciendo o siga avanzando. Raúl, Perdón, acá hay una mano sí, levantada, después quería hacer un comentario. Dale. dale. Raúl, Hablando de lo mismo, bueno, ponele que tenemos que mejorar el negocio de la liga, lo pones en un lugar frío, donde haya nieve y se enfríe de manera natural, y entonces ahí, para hablar de lo mismo con lo mismo, Sí, puedes hacer ese análisis sobre lo mismo que sí. estamos hablando. exacto. Sí, bueno, no, lo que yo quería volver al tema del análisis, del tema central, que es el análisis. O sea, independientemente del contenido que nosotros le demos. O sea, el análisis PESTEL, yo les pido esto porque después, cuando vayamos a los trabajos prácticos, cuando sigamos avanzando con los demás temas, este tema se va a volver importante. Cada factor de los que forman PESTEL, porque PESTEL es el La las sigla, digamos. siglas de factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores Tecnológicos, tecnológicos, legales y ecológicos. legales y de ambiente, de medio ambiente, environment en inglés. Eh, Environment. eh, lo que quiero que tengan en cuenta es que esto es una manera ordenada, cuando ustedes están definiendo su negocio, es una manera ordenada de hacer una revisión 360 de qué aspectos del entorno donde va a estar su negocio funcionando pueden impactar positiva o negativamente sobre su negocio. ¿Está bien? Eso es lo importante de esto. Exacto. Es de alguna manera es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son todos los factores políticos que pueden impactar en mi negocio? Bueno, si hay elección el año que viene, si hay un país que está convulsionado o no, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con los factores políticos. Entonces nos va a obligar a hacer un análisis, digamos, ordenado, completo acerca de cómo nuestro negocio puede ser impactado o no por eso. Porque después ese trabajo, listados todos los impactos que puede haber, nos va a servir para otro análisis, va a ser el input de otro análisis posterior que vamos a hacer después, más adelante, cuando veamos el tema FODA más en profundidad Mm, que lo que ya vieron los que lo vieron. Entonces esto, de alguna manera, es la antesala de otros trabajos. Por lo tanto, yo les pido, presten atención, ténganlo en cuenta, porque en los cursos anteriores nos dimos cuenta que no estaban vinculando esto con lo que viene a continuación. exacto. Pues vamos a hacer que cierre el círculo, pero Exacto. tengamos en cuenta esto. Y una ¿Mm? como dice Sergio, una de las cosas importantes es Mm. que esto sea un disparador en el análisis. O sea, lo que estamos buscando es no solamente que nos pongan factores ecológicos, sí, vamos a... No. El hecho es en su negocio, eventualmente, cómo ese factor, el político, el económico es el que a todos los negocios, por lo menos que se desarrollan en Argentina, seguro lo tienen que analizar, porque el económico es el más, digamos, notorio. Pero más allá del económico, digamos, un factor político o social eventualmente puede llegar a impactar en el negocio que ustedes están planteando y que sea como un disparador del análisis. O sea, tengamos en cuenta esto y eventualmente si pasa.
o si pasa esta situación, ¿cómo nos impacta y qué podríamos hacer? Y yo creo que lo importante es esa parte, el qué podríamos hacer, digamos, cuál es nuestro plan de acción frente a esta situación, a este factor que nosotros detectamos. Porque si no, El si se otro, quedan solamente como en el nombre, es como que nada. ahora lo vamos a ver con un Mm, ejemplo y con un exacto. modelo que también les pedimos Que que traten, digamos, de replicar o investigue. llevarlo para ese lado. Entonces, por eso, más allá de lo anecdótico, de si va un tema u otro en cada lugar, si se usa agua, si no se usa, que están bien como ejemplo, digamos, pero digamos que más allá de lo anecdótico, lo importante en todo esto es que hagan el seguimiento, hagan el análisis 360 porque hay muchos factores que pueden impactar en el En el negocio que van. negocio. Sí, sí. Otro tema importante es, para el caso de tecnología en particular, seguramente vamos a tener una clase más adelante que hable de tendencias y cómo analizar tendencias futuras tecnológicas. También hay empresas que se dedican a eso y vamos a mirarlo más en detalle para que a ustedes les quede una metodología de Sí, sí. cómo evaluar Las tendencias futuras tecnológicas. tendencias tecnológicas. Exacto. ¿Bien? Y evitar un poco el hype, como se dice. Después, acá les puse como algunos ejemplos de preguntas que hacerse, digamos, esto es muy genérico, para cada, digamos, para alguno de los factores que estamos viendo. Por ejemplo, en el caso del factor político es cuándo son las próximas elecciones, cómo pueden cambiar la política regional o nacional, eventualmente del negocio donde nosotros estamos eh, disparando. ¿Qué está pasando con la economía? Si está creciendo, reduciendo, estancando. ¿Por qué estas preguntas? Porque no es lo mismo que tu negocio lo desarrolles en una economía floreciente que en una economía que se está reduciendo. Porque ahí podés tomar estrategias diferentes de cómo posicionar el negocio o la empresa que vos estás queriendo desarrollar. ¿Qué pasa con los ingresos? Que seguramente va a impactar, digamos, en el consumo y del consumo también es la cantidad de ventas eventuales que vos podés tener o no. ¿Qué pasa con la inflación? Que es algo que siempre tenemos que preguntarnos en Argentina. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Por ejemplo, en el caso de los... Y no necesariamente para todos los negocios el impacto sea es, negativo. es el mismo. Exacto, Tener un exacto. negocio para eh, gente de bajos ingresos, que tu negocio esté apuntado a eso, y si los ingresos de la población están bajando, probablemente tu negocio Florezca. tenga un impacto positivo, a pesar de que para la sociedad tenga un impacto negativo, ¿no? O sea, Exactamente. todo va a depender Todo va a de... depender del tipo de negocio que están planteando, digamos, y justamente a qué, en la famosa pirámide, digamos, de consumo, si ustedes están apuntando a la base de la pirámide o están apuntando, digamos, al pico de la pirámide, que ya son, digamos, los consumidores ABC, como se los conoce en la jerga, el ABC1 y todas estas cuestiones. Por ejemplo, en los cambios sociales se pueden preguntar, digamos, qué valores están cambiando, qué comportamientos están cambiando, qué hábitos de compra están cambiando, o en los niveles de educación, los niveles de salud que tiene esa sociedad donde su negocio están queriendo ustedes lanzar su negocio, cómo está estructurada la población por edad. Porque dependiendo del negocio que ustedes estén planteando, tal vez, digamos, si hay una población envejecida y ustedes están haciendo videojuegos, estoy dando otra vez ejemplos súper extremos, pero si están apuntando, no sé, a una provincia o a un pueblo, lanzar el negocio en un pueblo donde son todos mayores de 50 años y el negocio que ustedes están haciendo es desarrollo de videojuegos y eventualmente engancharán a alguna persona que les guste los videojuegos de esa edad, pero casi seguro que estarían apuntando mal a esa región porque tendrían que buscar una población por lo menos que sea un poco más joven. También, ejemplos extremos, pero nada, como para que vayan pensándolo.
Obviamente, cómo está el ambiente en las innovaciones tecnológicas, qué tipo de tecnologías se están desarrollando, un poco lo que veníamos hablando, el ambiente regulatorio, digamos, qué puede cambiar, eventualmente qué se está hablando en el mercado o en la sociedad de que puede haber algún cambio regulatorio que nos puede llegar a impactar el negocio, si se van a incrementar los impuestos, si se van a bajar, si va a haber mayores restricciones, si se abre como por ejemplo estuvo pasando acá en Argentina, si se abre, digamos, la política de importaciones. Entonces, en- tratando de ir viendo esos diferentes factores o haciéndose esas preguntas, ustedes van analizando qué cosas pueden impactar positivo o negativamente al negocio que ustedes están planteando. Y ahí como última pregunta de ejemplo que puse, pero que me está acá. ¿Cómo podemos producir, vender y aprobar nuestros productos de una manera de cumplir con las exigencias que obviamente hay de medioambientales y demás? Y acá lo siguiente es esto un poco lo que comentábamos ahí con Sergio. Es como una ayuda, una forma en que se pueden plantear este análisis con esta tabla para que, digamos, lo ordenen, digamos, metodológicamente, si quieren. Cuando, digamos, hacen el análisis de los diferentes factores, pueden armarlo como esta tablita, digamos, donde vas a tener a los factores de un lado, digamos, el político, económico, social y demás, definen el factor que ustedes analizaron, que sentaron a ver, decir, bueno, por ejemplo, en el caso del económico, ¿qué pasa con la divisa? ¿Qué pasa con la moneda? Si hay una devaluación de la moneda nuestra contra el dólar, cómo esa devaluación podría afectar a nuestro negocio. Y ahí, si se ven en la columna derecha, que es del impacto, que por ahí es de las importantes en este análisis, si esa devaluación a ustedes en su negocio los va a afectar negativamente, positivamente, eventualmente podría llegar a ser indiferente o podría ser o muy positivo o muy negativo. Porque dependiendo de esa situación es cómo ustedes después toman un plan de acción para tratar, digamos, de mitigar si es que tienen, por ejemplo, un impacto muy negativo cuando hay una devaluación, ¿cómo podemos hacer para mitigar ese impacto? Por ejemplo, dando ejemplos también extremos, si el negocio de ustedes depende de importar productos de afuera, un insumo de afuera, que es en dólares, que ustedes lo pagan en dólares, pero venden acá en pesos, que se le devalúe la moneda, implica de que a ustedes importar les va a salir mucho más caro. Y eso les va a hacer perder rentabilidad, digamos, de la venta de sus productos. Entonces, como un plan de acción podrían armar, es decir, bueno, reemplazar esa importación de ese producto por tal vez la fabricación o buscar un proveedor local que me reemplaza ese producto que yo estoy importando, a ese insumo que yo estoy importando. Ese es el tipo, esa es creo la parte importante del análisis, es entender, digamos, ver esta visión 360 de los diferentes factores que existen que pueden afectar al negocio y cómo yo me voy armando, digamos, de un plan de acción frente a cada uno de estos factores que me afectan a mi negocio para o aprovecharlo, si es muy positivo, o eventualmente mitigarlo si es negativo o muy negativo para mi negocio. ¿Sí? Entonces esa es como una tabla de ejemplo que es lo que nos gustaría ver cuando ustedes armen el análisis del negocio de ustedes. Que La- tengan determinada, digamos, estos factores que los afectan y eventualmente determinar si ese impacto, ese factor, digamos, que analizaron, los va a afectar de alguna manera u otra, para después sí hacer un plan de acción. lo, Sí, Sergio. es importante acá, gente, que, o sea, no importa el contenido, cada negocio y cada análisis que ustedes hagan lo harán Sí, distinto. será particular. Eh, pero sí es importante conceptualmente resumir el análisis que ustedes hagan en un modelo de estas características, porque lo importante de todo esto es la última columnita que habla de Mm, impacto. Porque del en impacto. definitiva, ¿qué significa un impacto positivo para los que están acá? ¿Qué significa? ¿Qué es un impacto positivo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué representa? Y algo que afecta positivamente. Por ejemplo, si hay una previsión de que van a bajar los costos por algún motivo X,
se dice, ok, en 6 meses es probable que haya un impacto positivo en, no sé, en los impuestos laborales, qué sé yo, cualquier cosa. Es una oportunidad. Se podría interpretar como un resultado esperado. Sí, alguien lo dijo Claro, por, que favorece, digamos, tanto a Es nivel una político oportunidad. económico. alguien lo dijo por ahí. Es una Mm, oportunidad. O sea, es una oportunidad. O sea, todo lo que sea, lo que impacte positivamente para nosotros es una oportunidad. Y como dice Javier, después lo vamos a ver en las siguientes clases, esa oportunidad requiere seguramente un plan de acción para aprovecharla. exacto. Entonces tengan en cuenta esto. Nosotros estamos armando, construyendo un plan estratégico para nuestro negocio. Por lo tanto, identificar las oportunidades o los factores del entorno que tengan un impacto positivo para nosotros, para nuestro negocio, implican que a partir de esa oportunidad yo tengo que, vamos a tener que definir un plan de acción. O sea, cómo aprovechamos Esa esa oportunidad. oportunidad. Porque probablemente, no sé, si estoy caminando por el bosque y encuentro un árbol que tenga manzanas y están maduras y gratis para aprovecharlo, al menos voy a tener que tener una escalera para poder llegar. Entonces, digo, tenemos que pensar o algo semejante a una escalera. Entonces, digo, de alguna manera, un mínimo plan de acción vamos a tener que pensar para poder aprovechar estas oportunidades. ¿Y qué se imaginan que son los negativos? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué Las significa? debilidades. Y una suba, poner tener un negocio y suben los Amenaza. precios y vos tenés, o sea, lo que ganaste el mes pasado para comprar algo y te sube todo. Sí, ese sería un ejemplo concreto de algo. Alguien lo dijo por ahí. Sí, Van a representar las amenazas de mi negocio. O sea, qué cuestiones dentro de mi negocio pueden hacerlo fracasar, tambalear o perjudicar al menos. exacto. Entonces, ¿para qué nos sirve este análisis? Para tener un plan de acción que nos ayude, como decía Javier, a mitigar Pero sería Esas, como esas amenazas. prevención, cómo que sería como una prevención. sería una prevención. Exacto, ¿De qué nos sirve el corto plazo, el mediano plazo o el largo plazo? Probablemente en cómo voy a priorizar mis acciones. exacto, Si yo sé que tengo una acción, una oportunidad, en el caso que sea positivo, o una amenaza, en el caso que sea negativo, y que sea factible, no es que sea 100% seguro, sino que sea factible que se dé en el corto plazo, va a tener una prioridad más alta que alguna amenaza o alguna oportunidad que se den en el mediano o en el largo plazo. ¿Se entiende? imagínense, esto del el corto, mediano y largo plazo principalmente es porque en un negocio, siempre pensemos tal vez en una empresa más grande, existen miles de factores que pueden afectar al negocio. Miles de factores que pueden ser negativos y positivos. Entonces, en realidad, dentro de esos miles de factores, lo que hay que hacer es, como dice Sergio, priorizarlos. O sea, no vas a atacar al factor que sabes que a largo plazo eventualmente se puede dar, cuando en el corto plazo sabes que si se da uno de esos factores y te impactan o muy positivamente o muy negativamente, tendrías que tomar una acción para, digamos, o mitigarlo o aprovecharlo. Entonces te sirve para priorizar, digamos, a los diferentes factores que vas a analizar en un negocio. Em, Creo que fue, eh, no me acuerdo, fue algún inventor, no me acuerdo si fue Thomas Edison o algún otro inventor que dijo que eh, el éxito era 99% esfuerzo y 1% talento. No me acuerdo quién fue. Y un poco, Me parece que Ford, me parece. ¿quién? Ford, pero Puede no ser. estoy seguro. No sé. Alguno lo dijo.
o si no suena lindo. El, el- si se remiten a la primera clase, yo les dije en algún momento que construir un modelo de negocio, sí, obviamente las personas con talento, los genios, Einstein fue, gracias Patricia. Ahí está. Eh, Construir un modelo de negocio, obviamente los que nosotros más escuchamos, parecería que son, digamos, propiedad solamente de mentes geniales. Y los que les queremos traer acá es que también hay un montón de trabajo para... Me río por los comentarios. Hay un montón de trabajos que hay que hacer previo o durante el desarrollo de un negocio que no necesariamente tiene que ver con la genialidad, sino que tiene que ver con cómo nosotros construimos una estrategia para lograr alcanzar el éxito. Y esto es parte de eso, ¿no? O sea, en definitiva, nosotros lo que estamos dando acá son las herramientas que a ustedes les ayude a generar racionalmente un plan de acción que los ayude a tener éxito. Obviamente, también se requiere el talento y también se requiere, si es posible, algún, alguna genialidad, pero digamos que tener estos modelos nos ayudan al menos a tener en cuenta todas esas Variables. variables que en otro caso podrían tratarse como imponderables y a veces no son imponderables. Es algo que se puede prevenir. Exacto, ¿Está bien? exacto. Existen cuestiones a veces que son imponderables. Por ejemplo, creo que en Obvio. el 2020, en marzo del 2020 o en febrero del 2020 nadie se le ocurría, no había en ninguno de estos análisis de factores que alguien pensase que iba a Bien. haber una pandemia mundial. Ese fue un cisne negro, como se conoce, digamos, en la jerga, cuando aparece algo que es disruptivo, digamos, que no estaba considerado y que de repente, digamos, cambió absolutamente todo. Pero hoy en día, si uno hace un análisis, digamos, de negocios, seguramente el factor pandemia aparece como un factor a analizar, que tal vez no aparezca como, digamos, algo de corto plazo, mediano plazo, tal vez sea de largo plazo o un probable, pero sí se analiza porque eventualmente si volviese a pasar, lo interesante es que el negocio ahora está preparado y tiene un plan de acción para tratar de entender cómo mitigar si eventualmente vuelve a ocurrir una pandemia. Las empresas Bien. grandes les aseguro que eso pasa. Bueno, creo que nada más. A ver, Sergito, creo que tengo solamente el resumen, que nada, son tres líneas porque no hay mucho más para hablar. Es esto porque es importante hacer el entorno, creo que ya lo explicamos. Y lo que explicamos de esta herramienta que es para analizar el entorno, que es el PESTLE, y bueno, un poco lo que les dejamos. Así que esta clase de análisis de entorno está concluida. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Si Raúl. tenemos ahí una mano levantada. Sí, hablando de lo mismo, hoy en día que vemos un montón de catástrofes climáticas, Yepa. eso hoy es una variable muy importante evaluar y es gracias a ver lo que está pasando en el mundo, o sea, y acá mismo. O sea, hoy vas a Por Exacto. poder supuesto, por eso tenés dentro del fábrica, análisis Pestel, El por eso tenés ambiental, dentro del análisis Pestel el tema de medio medio ambiente ambiente. o ecológico para poder Exacto. ahí tener ese tipo de prevenciones. Sí. Imagínate ahora, por ejemplo, si tu negocio lo instalabas en Bahía Blanca. Si lo instalaste antes de lo que pasó, seguramente tal vez no lo tuviste en cuenta. Bueno, aunque pasó hace 2 años también algo similar, pero si lo instalaste antes de estas tragedias climáticas que pasaron, seguramente no lo tuviste en cuenta. Pero hoy, que ya pasó, eh, sí es algo que tenés que analizar, digamos. Tal vez para un negocio digital, qué sé yo, hay que pensarlo, ¿no? Pero eventualmente, si, no sé, si pensaste poner el data center en Bahía Blanca, y bueno, es un factor que tenés que tener en cuenta. Hoy en día, ¿cómo podría afectar, digamos, una, una tormenta o una crisis climática, digamos, en la región donde vos estás instalando, digamos, tu servidor? Entonces sí.
Nada. Bien. Bueno, ¿Alguna pregunta más, duda? Ténganlo en otra. cuenta todo esto, porque después lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Mi Yo, Exactamente. intención en esta materia también es que ustedes encuentren un hilo conductor en todo lo que vamos viendo, que no quede, Sí, que no que no sean cosas quede aisladas, digamos. solamente, que no queden solamente como temas anecdóticos, sino que todo lo que estamos viendo acá tiene un hilo de conducción. No estamos construyendo un negocio. Exacto. Sí, Alejandro. Sí, una pregunta. Este análisis, digamos, si bien es un requisito y paso previo para hacer tomar medidas de mitigación, Ujú. pero eh, es un tema en sí mismo el análisis y otra cosa será el plan de acción. Es Exacto. decir, el plan de acción, quizás uno tiene una matriz de impacto y dirá, bueno, para ir la solución es más cara que el riesgo que, o sea, para ir la solución es peor que el peor remedio que la enfermedad, y diga, bueno, el plan de acción es no hago nada, pero Exactamente. esa instancia, digamos, excede a este análisis. Si uno tiene como requisito es, En digo, realidad, en realidad, todo lo que estamos haciendo, mm, todos estos análisis, todas estas tools, todas estas herramientas, sirven para construir el plan de acción. O sea, si mm, no, no tendrían sentido. Exacto. Estarían en un cuaderno. O sea, no sirve para nada tener un análisis PESTEL si claro, uno no claro, no sé. tiene detrás un plan de Eh, acción. O sea que, eh, en Es que definitiva, la ese, conclusión de todo el proceso que vamos a ver, después vamos a mostrarle. Creo que la clase que viene les voy a mostrar un grafiquito, cómo todas las tools, todas las herramientas terminan confluyendo en un único tema importante, que es el plan. Sí, exacto. Ok. que son las acciones, porque ahí sale todo. Cuánto tengo que Ujú. invertir, qué tengo que hacer, sale Mm, todo. Exacto. bueno, Así Mismo, que mismo eso que dijiste, Alejandro, el hecho de mm. decir no hago nada, ese no hago nada en Claro, realidad tiene que ser una decisión consciente de decir, claro, porque me sale, como dijiste vos en el ejemplo, tal vez mitigarlo me sale mucho más caro que dejarlo pasar y como creo que mm, dimos también un ejemplo en el caso de las multas, cuando vimos la parte del factor legislativo, digamos, de leyes, en el cual mm, tal vez las empresas, las grandes, digamos, que tienen espalda financiera, cuando se instalan en una nueva región como Europa, saben que están o que van a violar algunas leyes de protección de datos y tal vez deciden no hacerlo porque tal vez les sale más barato pagar la multa que meter toda la política y todos los servicios y todas las restricciones que tienen que ponerla por una cuestión más de negocio. Pero eso no, seguramente no es libre, no es libre albedrío. Para empresas grandes donde hay una decisión económica fuerte, eso se mm, decide, digamos, el no hacer nada es justamente una mm, decisión estratégica, digamos, que nació claro, de un análisis que se hizo, decir, un análisis de impacto, de decir, bueno, esto vale la pena, no vale la pena, lo hacemos, no lo hacemos, impactamos, mitigamos o no mitigamos, o nos perfecto. dedicamos a pagar la multa. Lo peor que te Impagable. puede pasar es que te pasen cosas que vos no hayas previsto, digamos, puede haber Mm, cisnes negros, como decíamos recién, pero lo peor que puede pasar es que pasen cosas que vos no hayas analizado antes. mm, Un tema, ya mencionaste varias veces el tema cisnes negros. Un tema importante en todo esto, si les interesa Es el que los tema, cisnes negros, Sergio, mirá lo de Trump. si les Decime si lo de interesa, Trump no es un cisne negro ahora, en los les mercados interesan, mundiales. si les interesa el tema, hay libros Sí. escritos sobre Hay un el autor, no me tema acuerdo de, el autor, el tema de, me lo voy a anotar. el tema ¿cómo se llama? De impactos alrededor de mi negocio respecto de distintos factores. Eh, el libro que está buscando Javier, yo lo leí, es un libro súper recomendable, es bastante pesado de leer, se llama El Cisne Negro, es de Taleb, es el apellido Dale, ahí del está. autor. Eh, Me lo comí todo el libro, pero digamos que es complejo de leer. Pero el tipo lo que dice es mentira que hay cosas que no se pueden prever si uno las analiza con una determinada mirada distinta a solamente seguir un checklist. Entonces, pero eso implica
un ejercicio muy importante y probablemente una, una mirada mucho más allá de lo que uno tradicionalmente hace. O sea, entonces va más allá del checklist. Pero bueno, no es para todos. Digo, no está, no es parte a cubrir de esta materia. Sí, En la sí. materia sí le vamos a dar elementos, sí queremos darle elementos que vayan a lo profundo de lo que es construir un modelo de negocio, junto con la materia de Peter, que también trata el tema con Con herramientas otra visión. complementarias y desde otro lado, pero la idea es que se lleven, que el concepto, que es lo que yo les quiero transmitir, que es construir un modelo de negocio, implica un montón de tareas previas, que son todas estas, que nos ayudan a armar un plan de acción. Exactamente. Después, ¿qué elementos usan? Hay un montón. Sí, hay un montón. Es un poco lo Pero, que decíamos al principio. Hay miles de herramientas. como les Está decía, Pestle, está... hay libros escritos sobre el tema, por lo tanto, después si quieren, se los puedo recomendar. Están las Pero 6 fuerzas de Porter, por hay un ejemplo, montón también de se cosas, usa. O ¿no? sea, Es verdad. hay un montón de herramientas. O sea, esto que les queremos traer nosotros es algunas herramientas, también para que no se vuelvan locos, pero algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para el análisis y para, digamos, armar este plan estratégico de su negocio. Lo interesante es, digamos, que tal vez esos sean disparadores para luego encontrar tal vez otras herramientas que sean más adecuadas al negocio que ustedes están planteando, digamos. Están las 6 fuerzas de Porter, que es algo muy, muy parecido a esto de Pestle. Digamos, hay varias cosas dando vueltas que se utilizan, pero bueno, todo lleva a lo mismo, un poco a lo que decía Sergio al principio. Todo lleva a que sea una herramienta para que pensemos y para que de esas conclusiones saquemos un plan de acción de cómo aprovechar oportunidades o mitigar riesgos o mitigar impactos negativos. Bueno, gente, si no hay más comentarios, espero que se hayan quedado con esa reflexión. El tema va a seguir. Eh, eh, Tengo un este, mosquito acá dando vuelta. vamos a armar los grupos. Yo creo que Armemos, ya armemos. están. Pensé que Ya, iba a decir, pensé que iba a decir un recreíto, pero bueno. no, en un ratito. Estos Igual chicos el lo único que recreo, quieren es el recreo, escúchenme, qué barbaridad. si quieren hacemos un recreo y arrancamos a las 8 como Sí, quieran. Sí, eso, sí, por favor. Sí, sería lo ideal. Sí, Un sí. recreo y cuidar el agua. Sí, profe. exacto, cuidemos el agua. Cuidemos. Bueno, hagan un recreo, arrancamos con los Arrancamos a las grupos a las 8. 8 Volvemos a antes las 8. a las 8 los esperamos acá, Dale. porque antes del recreo, antes De los grupos, de los grupos vamos a hacer una actividad. Así que le los damos espero Ok. duro. acá a las 8. Dale, Gracias. Dale, gracias. bye. Buenísimo. Hasta Ok. luego. Vamos a parar acá.